Hola a todos, soy Alberto Bravo Martín, ya me conocéis, historiador modernista, divulgador y autor de una biografía de Carlos II que va a ver la luz ya en muy breve a través de la editorial El Ático de los Libros. Hoy voy a hacer un vídeo sobre un personaje que, bueno, que yo creo que está muy insertado en la cultura popular, pero que realmente no es muy conocido, o no es conocida su vida o su trayectoria. Estoy hablando, lo tenéis a mi lado, de Nicolás Pertusati o Niccolò Pertusati, el famoso enano de las Meninas que aparece pues dándole una patada al mastín, ¿no? En la parte derecha del famosísimo lienzo de Velázquez. Así que sin más, pues vamos a ello. Bien, aquí tenemos el cuadro completo de las Meninas de Velázquez o la familia de Felipe IV, que realmente sería su nombre, ¿no? Con ese personaje central que es la infanta Margarita María, hermana de Carlos II y futura emperatriz. Y en la derecha tenemos a Pertusati o Pertusato, ¿no? Vestido de rojo y al lado a otra enana, Maribárbola, alemana. Bien, Pertusato o Pertusati era un enano lombardo. Y aquí viene la primera cosa. Él era un enano, sí, pero no fue un bufón. Porque, bueno, muchas veces si uno lee, incluso en guías del Museo del Prado, probablemente no ya, pero sí en el pasado, pues muchas veces se viene diciendo que era un bufón. Bueno, para nada, él no era un bufón, era un enano, sí, pero va a tener un papel muy relevante en la corte y ahora lo vamos a ir contando. Bien, ¿cuál es el origen de su historia? Bueno, realmente no se sabe con precisión la fecha de su nacimiento. Hay gente que habla de 1645 y gente que habla de 1635, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las Meninas de Velázquez se pintan en 1656. Por lo tanto, de haber nacido en 1635, que parece lo más plausible, en este lienzo tendría unos 21 años. La fecha de 1645 parece menos probable. Me explico. Bueno, su historia, como decía, comienza en 1649, cuando la nueva reina, Mariana de Austria, a la cual él va a estar vinculado toda su vida, como veremos, pasa por camino hacia la corte de Madrid para confirmar el matrimonio con su tío Felipe IV, pasa por Lombardía y más concretamente por Castelferro y Alessandria, ¿no? La ciudad de Alessandria, cercana, o bueno, realmente Alessandria actualmente pertenece a la región del Piamonte, pero en esta época estaba insertada en la Lombardía española y por tanto parte del estado de Milán. Bien, la reina Mariana de Austria pasa por aquí en 1649 y este niño, porque claro, tanto si hubiese nacido en 1645 como en 1635, bueno, sería un niño o más bien un adolescente en el segundo caso. Se integra en el séquito de la reina. Tiene más sentido, lógicamente, que ya tuviese en aquel entonces unos 14 años, ¿no? Bueno, él pertenecía a una familia noble o una familia por lo menos, eh, como se dice en italiano, benestante, ¿no? Es decir, no pertenecía, no era, eh, por supuesto, de- de la plebe o era un personaje, ¿no? de bajo grado, ¿no? Sino que era un personaje de una familia destacada pues, en su ciudad de origen. Entonces, él se va a integrar en este séquito de Mariana de Austria y con ella va a llegar a Madrid. Por tanto, va a estar integrado ya rápidamente en la corte desde, bueno, pues desde la segunda parte del reinado de Felipe IV, ¿no? Ya desde 1650 hasta el fallecimiento del rey Planeta en 1665. Fallecimiento tras el cual asciende al poder, o mejor dicho, el rey Felipe IV le deja el gobierno de la monarquía a Mariana de Austria, ¿no? Ya hemos hablado de ello en más ocasiones, queda como reina gobernadora, tutora y curatriz durante la menor edad o curadora, mejor dicho, durante la mejor edad de Carlos II, menor edad. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de Pertusati? Bueno, él, como decía, va a estar siempre vinculado a la reina y la reina ya, incluso desde este año 1665, le va a dar distintas o le va a otorgar distintas mercedes, especialmente
económicas, ¿no? Él ya tenía por así decirlo, llamémoslo, un estipendio, un salario, lógicamente, como uno de los personajes que estaba en la corte, y Mariana de Austria, lógicamente, le va a ir aumentando estas mercedes. Y así vamos a llegar al 8 de enero de 1675. Esto es muy importante, porque aquí vamos a ver cómo Pertusati no era efectivamente un bufón o un enano, como efectivamente había otros enanos que sí que eran bufones, pero él en concreto no. Y de hecho va a tener cargos palatinos. Va a tener un cargo palatino que es el de ayuda de cámara de Carlos II. Bien, a finales de 1674 Mariana de Austria comienza a formar la casa de Carlos II, es decir, todas sus servidores, ¿no? Pues desde el sumillor de corps, que es el duque de Medinaceli, el mayordomo mayor, caballerizo mayor, gentiles hombres de la cámara, y de ahí hacia abajo, como es este caso, los ayudas de cámara. Bien, 8 de enero de 1675, os he traído un documento del Archivo General de Palacio donde podemos ver efectivamente cómo se dice al grecier del rey que la reina, Nuestra Señora, ha hecho merced a don Nicolás Pertusato de plaza de ayuda de cámara del rey Nuestro Señor, que juró al día siguiente, 9 de enero, en manos del duque de Medinaceli, es decir, del sumiller de corps, porque el sumiller de corps, como ya hemos explicado en otros vídeos, era el jefe de la Cámara del Rey, ¿no? Y debajo de él estaban el resto de servidores. Por lo tanto, el resto de cargos juraban en manos de este sumiller de corps. Por lo tanto, vemos cómo Pertusati tiene un cargo palatino, está sirviendo en palacio y no está sirviendo como un bufón, sino que efectivamente es uno de los muchos servidores regios cuyas funciones están descritas en las etiquetas de palacio que fueron fijadas en tiempos de Felipe IV. Bien, eh, como decía, Nicolò Pertusati va a estar siempre vinculado a la reina, va a estar tan vinculado a la reina que cuando don Juan alcanza el poder en enero de 1677 y Mariana de Austria se ve forzada a retirarse al Alcázar de Toledo, Pertusati va a ser uno de los servidores que la va a acompañar y va a estar allí con ella durante esos 2 años de exilio forzado. Y va a ser tal la vinculación que Pertusati, perdón, que lo vemos aquí al lado del rey, vestido a la española. Este es un detalle del cuadro de la infanta Margarita, ya emperatriz viuda del Museo del Prado, ¿no? Y al fondo se ve al rey, ¿no? Con esta servidora femenina, y a su lado se ve a Pertusati, ya obviamente mucho más mayor que en el cuadro de Velázquez. Y él va a hacer de correa de transmisión entre el rey y Mariana de Austria. Perdón, sí, Mariana de Austria. En la correspondencia que se conserva entre ambos en el Archivo Histórico Nacional hay varias referencias a Pertusati. Aquí os he traído uno y además vemos la familiaridad con la que le trataban los reyes, es decir, era un personaje muy unido a la reina, pero también al propio rey. Le dice Carlos II a su madre, estamos en noviembre de 1678, que Nicolás, lo llama Nicolás, o sea, hay una cierta familiaridad. Me ha confirmado las noticias de tu salud y le he oído con mucho gusto. Es decir, Pertusati acudía de Toledo a Madrid para contarle las nuevas de la reina y llevarle sus cartas, etc. Por lo tanto, vemos cómo ejerce de enviado de la reina y que el rey le trata con absoluta familiaridad. Bien, pero Pertusati no va a ser solo, bueno, es más, el hecho de que él sea un cortesano destacado y que tenga esa cercanía a la fuente de la gracia y de las mercedes, que es el rey, es lo que le va a permitir ejercer, como escribo aquí, como pater familias y gran patrón de su propia familia. Especialmente se va a encontrar muy beneficiado su hermano, aquí lo tenemos retratado, Luca Pertusati. Bien, Luca Pertusati, hermano de Nicolás Pertusati, gracias precisamente al ascendiente de su hermano en la corte de Madrid, ya vemos que es un enano, sí, pero no es un bufón y es un personaje, es un cortesano destacado, obviamente no es un grande de España, pero tiene sus canales, ¿no?, de patronazgo, especialmente por lo que decía de su cercanía a los reyes. Bueno, él va a conseguir que su hermano Nicolás Pertusati, ellos son milaneses, están residiendo en Milán, se le haga senador. El Senado de Milán era una institución muy importante durante toda la modernidad en la urbe ambrosiana. Posteriormente,
va a conseguir en 1675 que se le haga o que el rey le nombre regente provincial lombardo del Consejo de Italia, es decir, una de las personas que está, por así decirlo, mirando por los intereses del Estado de Milán en Madrid, ¿no? Inserto dentro del Consejo de Italia. En el Consejo de Italia había una cosa que se llamaban regentes provinciales y los había tanto de Milán como de Sicilia como de Nápoles. No obstante, él no va a llegar a ejercer este cargo y de hecho no va a viajar a Madrid porque se le va a nombrar presidente del magistrado ordinario, que es otra de las instituciones importantes en el estado de Milán y más concretamente en la urbe de Milán también, pues con un peso muy importante, ¿no? En cuestiones tributarias, etcétera, etcétera. Allí va a permanecer hasta el año 1683, cuando va a dar ya el salto definitivo en su cursus honorum y gracias precisamente a la protección de su hermano va a ser nombrado presidenta del Senado de Milán, cargo que va a ocupar hasta 1706 cuando se jubile, es decir, durante un periodo de tiempo muy largo, pero es que además Carlos II le va a hacer conde de Castelferro ese mismo año de 1683, ¿no? Entonces, bueno, de hecho hemos visto como Mariana de Austria al principio del todo, antes de llegar a Alessandria, en aquel entonces se llamaba Alessandria de la Palla, eh, pasa por Castelferro, así que podemos deducir que los Pertusati tenían ya tierras o tenían intereses en esta ciudad, ¿no? Porque el condado se sitúa sobre la ciudad de, o sobre la villa de Castelferro. Bien, además de esto, ahora hablaremos de ello, pero Pertusati, por ejemplo, cuando muere en su testamento, del que hablaré un poquito más adelante, le va a legar la joya que Mariana de Austria le había legado a su vez en su testamento, precisamente a su hermano Luca Pertusati para que permanezca, ¿no? En el seno de la familia por haber sido una honra tan grande que el hecho de que esta joya procediera, ¿no? de la reina madre de España, de Mariana de Austria, a la que Nicolás lógicamente profesaba auténtica veneración, ¿no? Bien, Nicolò Pertusati, una vez que Mariana de Austria vuelve a la corte tras la muerte de don Juan de Austria en 1679, bueno, va a permanecer siempre a su lado, va a seguir recibiendo mercedes de todo tipo, económicas, ayudas en especie, como puedan ser, por ejemplo, la nieve, ¿no? Que en aquel entonces era bastante preciada. Y Mariana de Austria le va a considerar incluso en su testamento, en el testamento de Mariana de Austria, en 1696, aquí os he traído dos extractos, hace expresa referencia a don Nicolás Pertusati, que además vemos que se le da ese tratamiento de don, ¿no? Le dice en el primer extracto que le lega una joya en gratitud de su buena ley, precisamente esa joya que anteriormente decía que él a su vez lega a su hermano Luca Pertusati, perdón, y a sus sucesores. Y posteriormente apunta también la reina madre, mando se paguen a don Nicolás Pertusato las cantidades de que él diere memoria se le deben, convertidas de mi real orden en cosas que le he mandado. Es decir, él sabe, o ella sabe, mejor dicho, que Nicolás Pertusati tenía deudas. Esto no era muy extraño, casi todos los grandes cortesanos y grandes señores de esta época estaban endeudados hasta las cejas, y ella manda que se le paguen las cantidades atrasadas, muchas también porque sabe ella perfectamente que han sido por cuestiones que él a su vez ha hecho en servicio de la propia reina madre. Bien, así avanzamos, todos sabemos, Carlos II muere el 1 de noviembre de 1700, bueno, 4 años antes ha muerto su gran protectora, pero Nicolás Pertusati o Nicolás Pertusato no es un personaje para nada desconocido. Y bueno, probablemente haciendo diversas instancias al nuevo rey, a Felipe V, este también se acuerda de su persona, ¿no? Aquí, en abril de 1705, es Felipe V quien dice, podéis leerlo ahí, por los especiales motivos que concurren en don Nicolás Pertusato, ayuda de cámara que fue del rey mi tío, que haya gloria, he resuelto se le restituya al entero goce, ejercicio y antigüedad de esta ocupación. Es decir, le está restituyendo en el cargo de ayuda de cámara, en ejercicio, con su antigüedad. Sabemos cuán importante era la antigüedad, ¿no? Porque
Bueno, esto es un poco igual que ahora en muchos trabajos y en los ministerios públicos, ¿no? Los trienios, los sexenios, etcétera, etcétera. Pues aquí sucedía un poco lo mismo y, lógicamente, en el goce, es decir, en el salario. Por lo tanto, va a pasar a ser, a todos los efectos, ayuda de cámara de Felipe V también. Bien, eh, un par de años antes, en 1703, más concretamente, os lo tengo apuntado por aquí para que no se me olvide, el 11 de septiembre de 1703, él, probablemente ya viéndose anciano, va a otorgar testamento en la Villa de Madrid. Se sabe que él vivía en la calle del Estudio, en la madrileña calle del Estudio, en casa de don Francisco Hugón, que tenía, ojo a esto, 5 criados a su servicio. Aparte de varias joyas, poseía un efecto de 418.000 reales de capital sobre la Villa de Madrid, de la renta del tabaco y de la nueva sisa de la nieve. Por lo tanto, evidentemente no era un señor cualquiera, tenía 5 criados y tenía una importante dotación económica, ¿no?, sobre rentas de Madrid. Todo esto, a su vez, rentaba 16.720 reales. Por lo tanto, podemos deducir que tenía una situación bastante desahogada. Bien, él no tenía hijos, no se casó y nombra heredero, o heredera mejor dicho, en su testamento a una tal doña Paula de Esquivias, que dice él le había asistido durante más de 40 años y legándole de forma vitalicia los intereses de dicho efecto, cuyo capital a su muerte se debería repartir entre el Colegio de Niñas del Refugio Piedad, de cuya hermandad él mismo era miembro, y el Hospicio de Pobres de la Ave María y de San Fernando. Bueno, esto lógicamente, él nombra heredero a esta señora, Esquivias, que, bueno, lógicamente debió ser una persona muy importante en su vida, una persona que le sirvió durante 40 años. No, no podemos decir a ciencia cierta, o por lo menos yo no lo puedo decir, cuál era la relación entre ellos, pero a su vez él, bueno, pues muestra, ¿no?, esa catolicidad imperante, ¿no?, del barroco, además de las consabidas misas por su alma, pues él hace estas, o más bien a través de su testamento concede estas ayudas caritativas, ¿no?, para niñas pobres, hermandades de pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, gran patrón también en la propia Villa de Madrid. Bien, Niccolò Pertusati morirá el 21 de junio de 1710 en Madrid, convertido, como decía, en un señor de una posición desahogada, con una familia ennoblecida en Lombardía, de la cual él ejercía como patrón, y tras haber servido durante 60 años casi a los reyes de España y a la Augustísima Casa de Austria. Bien, un vídeo más corto del habitual, pero espero que os haya gustado, que hayamos esclarecido un poco la figura de este archifamoso conocido gracias a las Meninas de Velázquez, que hayamos comprendido que él era un enano pero no era un bufón y bueno, pues que hayamos conocido pues un personaje, la verdad, de los muchos que hay en el reinado de Carlos II, realmente fascinante. Así que, sin más, os espero en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta luego.